En el video de hoy veremos una introducción teórica respecto al estándar 754, guiándonos, pues este estándar en realidad empezó en 1985, tenía varias revisiones y pues nos concentramos en la revisión del 2008. Tenemos unos ejemplos para números flotantes, que es de lo que trata el estándar, de 32 bits. En realidad el estándar pues también cubre 16 y 64 y 128 bits. Tomamos el de 32 bits porque pues nos hemos familiarizado con registros de este tamaño. Y después de ver estos ejemplos, hablaremos un poco de qué trata la recursividad. Y a eso trataremos como de dar el ejemplo de la serie Fibonacci en dos códigos, haciendo como la diferencia, cómo se representa la recursividad. Eso es lo que va a tratar el video de hoy. Entonces, ahí empezamos. Este estándar divide el registro en una parte de 23 bits, que es la mantisa, 8 bits, que es el exponente, y un bit, el de mayor peso, que es el que indica si es negativo o no. Cuando es 1 es negativo, y cuando es 0 es positivo. Entonces, acá, respecto a este ejemplo, pues para guiarme, ustedes pueden mirar que acá abajo hay unas potencias antes y después de la coma. El primer renglón empieza desde 0, ¿sí? Y de la coma a la derecha empieza a aumentar también los exponentes, pero con el signo negativo. Eso es lo que quiere decir un número binario, en un formato, un número flotante en este formato binario. Listo, entonces en el ejemplo vemos que pues hay un 1 aquí, entonces será menos 1 a la 1, será un número negativo. Vemos esta parte del exponente que tiene 2 a la 7, tiene 2 a la 3, ¿verdad? Y 2 a la 0, tiene estos. Entonces eso es igual a 128 más 8 más 1, ¿cierto? Eso es igual a 139. Ya tenemos E, ¿sí? Para allá. La mantisa dice que, bueno, dice que es normalizada porque es un número siempre mayor a 1. Y esto siempre es un fraccionario, ¿no? Ustedes dicen, pero pues si son fracciones, ¿cómo va a dar un número 1? Se normaliza es porque siempre este número se le suma 1 a las fracciones de los exponentes negativos, ¿sí? Así lo dice el estándar y así lo calculan los microprocesadores. Entonces, tenemos que la fracción, entonces mantiza la mantilla, que multiplica al número del exponente, que el exponente es sesgado, ¿no? Sesgado porque para poder representar números negativos, positivos, números, ¿cuál es la razón que sea sesgado? Yo digo que es para que pueda representar hartos números negativos y números positivos, ¿sí? Tiene como una equivalencia del exponente. Sesgado también porque sus exponentes empiezan aquí en el bit número 23. Y para representar números menores a 1, se debe como restarle un número mayor a 127, ¿sí? Con eso daría un exponente negativo también, y la mantisa pues la multiplica por un número mayor a 1, pero que también tiene fracciones. Bueno, vamos a lo concreto. En el ejemplo, entonces sale que tenemos 2 a la menos 4, ¿cierto? A la menos 1, a la menos 5, a la menos 6 y 2 a la menos 7. Entonces será siempre un 1 porque es mantisa normalizada, más 1 dividido en 2 a la menos 4, 16, más 2 a la menos 7, que es 128. A la menos 4 es 16, 16, 32, 64 y 128. Listo. Vamos a poner esto en... No sé, siempre se pausa cuando empiezo a escribir. Creo que se va a pausar otra vez, ¿no? Pero ahora no sé si... Sí. Entonces, tenemos que es 139 menos... No, 137. Sí, 128 más 8, 136 más 1, 137. Entonces, esto no es que sea equivalente, sino que para hallar el exponente toca restarle 127 y esto da 10. Y la mantisa, pues, este es el número que nos multiplica. Entonces vamos a calcularlo y ya ahorita podemos verificar. Toca borrarle porque los otros también son como ejemplos que hice ahí. 2 a la 10 a la 2 a la 10 por la mantisa, que es 1 más 1 dividido en 64, en 16, más 1 dividido en 128.
y ese número es negativo. 1096. Acá podemos ver la representación. ¿Cómo sería si yo quiero que sea 3? Entonces tengo que hacer que sea 2. Y para que sea 2 a la 1, entonces tengo que restarle 128. ¿Cierto? Bueno, menos 3. Entonces, ¿cómo haríamos? Pues en realidad, si lo multiplico por 1.5, ¿sí? Entonces da menos 3. 2 por 1,5. ¿Sí? Sencillito. Esto le quita el 5. Con eso, este es ese es un emulador que ya había trabajado, pero no sabía que tenía este calculador del formato punto flotante. Sí, ese es el ejemplo. Pero bueno, podemos hacer otro más al contrario. Entonces ya no tengo el binario, sino tengo un número y quiero saber cómo en el registro. Bueno, sí, se presenta como esta oportunidad de decir que los microprocesadores que hacen operaciones entre binarios son registros que están dentro del coprocesador, ¿sí? No registros dedicados a guardar resultados y por medio de algoritmos pueden operar estos números. Sí, tiene mucho que ver la precisión, dependiendo cómo estén acotados y pues cuál es la naturaleza de los números que esté guardando, ¿sí? O sea, hay números que ya son muy grandes en este formato por estar en el exponente, entonces tenderán a ser infinitos. O no numéricos o NaN también les dicen. Números NaN, ¿no? Si quiero tener la representación de 275, pues es una parte entera 2 y la parte entera 75. Pero en realidad, 2 por qué número da 275. ¿Sí? Entonces eso es 275 dividido en 2. Es 1,35,35. ¿Cierto? Si no, 37, ¿no? 37. Esta es la mantisa. Y el exponente tiene que ser 2, entonces debe ser 1. Entonces, ¿cómo hago para componer 375 en fracciones? Echarle cabeza. Entonces, 1 dividido en 8. Tenemos. Y 1 dividido en 4 más. 1 dividido en 4. Ahí está. Entonces tengo que sumarle 1 y 2 a la menos 3 y 2 a la menos 2. Entonces teniendo la representación en la cabeza acá, sabemos que 2 está bien, ¿cierto? Pero ya no debo multiplicarlo por 1.5, sino debo multiplicarlo por 1.375. Entonces, 2 a la menos 1, 2 a la menos 2, 4. Y 2 a la, un octavo. Somos un cuarto y un octavo. Y nos da el número esperado. Listo. Ese es como el ejemplo que les traía. Listo. Ahora vamos a hablar de recursividad. Recursividad es la capacidad de llamar un código dentro de sí, si una función, para calcular un nuevo valor, llama unos valores anteriores o la calcula respecto a otras variables de entrada, está siendo recursiva. Podemos me copta y esto está que se resbala. Entonces podemos mirar lo que tenemos hoy en código y es, ustedes saben que la serie Fibonacci siempre empieza con dos valores fijos y después empieza a calcular la suma de los dos para hacer un nuevo valor. Y siempre calcula ese nuevo valor con los dos inmediatos anteriores. Entonces, es la miniatura, este es el código. Pero antes del código, yo me basé en este diagrama de flujo. Entonces, si hay dos operadores iniciales, voy a calcular cierto número de, de números de la serie Fibonacci. Entonces, esta cantidad sé que me va a controlar cuántos números voy a sacar. Pregunta si cantidad es cero. Si ya es cantidad cero, quiere decir que vieron que
que no se calculara ningún número de la serie Fibonacci. Si es 5, pues pedirá que calcular los 5 primeros. ¿Y cómo se hace eso? Pues de esta manera, se suman primero los dos operandos y cambio el operando 2 por el operando 1, los intercalo y el número, y al operando 2 le hago el resultado de sumar los anteriores. Disminuyo y pues se va a calcular el siguiente miembro de la serie. Se va a calcular el miembro de la siguiente serie. Eso plasmado en un código pues es este, que no lo guardé, es más nuevo. Y eso pues vamos a verlo acá. ¿Qué es lo que hace? El código está segmentado y en funciones, pero pues digamos que trata de obedecer ese diagrama de flujo. Toca cortarlo un poquillo. Entonces, ¿cuántos vamos a calcular los 10 primeros? Sí, pregunta si por las banderas el estatus, como no se activó ni el 0 ni el flag, va a saltar aquí. Empezamos con el primer valor, que es 0. No hay cambio, entonces no va a saltar a salir. Como R0 no va a disminuir hasta 0, no va a saltar hasta el final. Y R0 dice, R0 es 1. Si R0 es 1, se va a la salida, si no, mueve los dos valores. Entonces estos son los dos valores semilla en R1 y R2, los que empiezan la serie, y disminuyo porque ya está primer y segundo término, lo puedo, de la serie Fibonacci. Comparo R0 con 0, si R0 ya lleva a 0, pues se va al final. Si no, sume R1 y R2, igual del R4. Eso da 1 y hagamos, ya estoy después del condicional del diagrama de flujo, en el que cambiaba el operando 2 por el operando 1 y en el operando 2 el número calculado de la suma. Entonces, vuelvo a restar y se quedará haciendo esta operación. Tercer término, cuarto término de la serie Fibonacci, 2, quinto término, sexto término, séptimo término, octavo, noveno y décimo. En memoria podemos, no los está guardando en memoria, sino hace un consecutivo, ¿no? Consecutivamente los va mostrando. Y pues ese es el código para la serie Fibonacci. Pero, ¿qué ocurre si yo quiero hacerlo recursivamente? Si yo quiero hacerlo recursivamente, pues tengo que ir guardándolos y además pues tengo que ir a llamar los términos ya calculados y guardados, tengo que tenerlos en cuenta para, para que se haga de una forma recursiva, ¿sí? Dentro de la serie Fibonacci llamo a un grupo de datos que se llame también Fibonacci y será un código que está inspirado en este diagrama de flujo. Me basé en este diagrama de flujo me basé en este diagrama que ya es recursivo, ¿sí? Varias funciones matemáticas se pueden hacer de forma recursiva calculando valores que yo he guardado, digamos, dentro de la multiplicación del factorial, o llamar el factorial de otro número que esté contenido en él. Bueno, pero como el ejemplo es sobre Fibonacci, entonces tenemos lo mismo, o sea, cantidad de cuántos números quiero calcular. También los operandos iniciales, pero que están guardados dentro de un vector acá. Sería más preciso decir que Fibonacci es un vector en el cual empezaron estos dos. Y los valores que va mostrando en la posición actual es el número Fibonacci. En los diagramas, siempre que se llama una función muy extensa, y regularmente si es una función recursiva también se usa este bloque. Entonces si ya llego al final de los términos, del término enésimo de Fibonacci que dije que voy a calcular, se sale y estará listo para que le entren otras variables. Y no está el diagrama. ¿Qué es lo que trae ese diagrama, esa función Fibonacci dentro de otro diagrama de flujo? Pues que es recursiva, así en el sentido de que ya se deja chiquita. Listo. Esa función que estábamos viendo acá, que se llama Fibonacci, esta, el rectángulo con las dos líneas laterales, ¿qué es lo que trae? Pues trae recibe un número n y devuelve un número Fibonacci y pregunta si es 1. Si le estoy preguntando por el primer término, si el resultado del número Fibonacci, la serie Fibonacci es 1, es el mismo número, o sea, devuelva ese mismo número. ¿Sí? Si ya le está dando otro número, como 2 o 3, entonces reste, haga la suma de los dos anteriores. ¿Sí? Dije reste porque pues toca devolverse en el vector.
en el actual, que ya es el anterior, y el que está atrás del actual número de la serie, se suman ambos y se va a repetir el ciclo. Hasta aquí, pues en realidad acá debería haber una flecha aquí que permita salir de esta serie, ¿no? Y es como funciona el código, ya lo vamos a ver. Diciendo. Acá ya dentro de la serie Fibonacci se llama a sí misma y calcula el nuevo número de la serie sumando los dos anteriores, ¿sí? Por eso es distinto al primer diagrama y el código cambia, porque lo hace de forma recursiva. Lo traté de hacer de forma recursiva, como aplicando lo que para mí y lo que para algunas personas es la recursividad. Listo. Entonces, tenemos este código. Y este código está guardando vector, ¿sí? En el siguiente video pues veremos sobre vectores, cómo se maneja, porque vamos a hacer unas listas. Pero digamos que este es como la serie Fibonacci, acá está, ¿sí? No ha iniciado el código, entonces no ha calculado los números. Este R0 me dice cuántos términos quiero calcular. Vamos, calculemos los 8. En realidad siempre calcula uno más, ¿sí? O sea, es n-1 términos. En realidad calcula este número más un término, ¿sí? No está mal. R6 es el valor semilla con el que inicia, y R1 está diciendo, esto es notación de que está guardando la posición 1 de la serie, ¿sí? Estoy inicializando más bien la serie aquí. Y acá le estoy diciendo que vaya siguiente, ¿sí? Ya por alineación después sabrán por qué le sumo ese valor. Cargaremos el valor del siguiente término y ya puedo empezar. Entonces, voy a estar disminuyendo R0. Entonces, cuando llega R0, calcular el último miembro de la serie Fibonacci que me pedí calcular. Y por eso lo estoy restando. Si R0 es... Entonces vamos a ver cómo está funcionando. Si R0 es 0, se va a salir. Si no, le va a restar. Compara si R3, que es el valor actual de la serie Fibonacci, es 1. Entonces vaya ese resultado, ¿sí? Como veíamos en el diagrama que nos corté, ¿sí? Cuando n es 1, estoy pidiendo que calcule el primer término. Cuando el número actual de la serie Fibonacci es 1, pues se va a esta sección de código. R6 es el número actual de la serie Fibonacci, intercambio R5 por R6 y a R3 le sumo también R1. O sea, los nuevos valores que se van a sumar n-1 y n-2 se hacen en este sector del código. Vuelvo a calcular y digo R0 no ha llegado a 0, pero entonces vaya disminuyéndolo. R3 sigue siendo 1, sí, pero esta vez R5 y R3 son 1, ¿sí? Por lo que el número actual de Fibonacci será 2, ¿sí? Entonces guardo ese número actual, lo guardo en R5 y el número anterior va para R3, ¿sí? Ahora no voy a ir a resultado inmediatamente porque ya R3 es 2, ¿sí? Y como R3 es 2, seguirá a derecha. Entonces cojo el valor anterior. Acá se está haciendo el n-1, el valor anterior. Lo guardo en R7. La dirección del número anterior lo guardo en R7, pero lo guardo en R5 y calculo un nuevo valor de Fibonacci que da 3. Aumento para que siga recorriendo la función o la serie de Fibonacci y aumente un número más. Guardo lo que tiene R1, que es eh, el valor siguiente, y intercambio el valor actual a R5. Cargo en R3 el valor actual de Fibonacci. Voy a calcular el siguiente. A diferencia del anterior, cuando lleguemos a calcular el séptimo octavo miembro de la serie Fibonacci, podemos consultar aquí en memoria. Entonces, está este vector con los valores de 2, 4, 6, 8, 10. En realidad calcula 2 más, que son los valores semilla, que también cuentan como miembros de la serie Fibonacci. Y los guarda en ese vector. Listo. Creo que me esforzaré más en presentar códigos comentariados, porque a veces confundo lo que está haciendo.